hacer los mensajes por serie, porque como que establecemos bien en las personas lo que estamos hablando y se puede entender más, porque quizás lo que tú no entendiste en este mensaje, el próximo domingo tú dices, era eso lo que estaban hablando, ahora entiendo. Entonces hacemos los mensajes por serie. Durante 5 domingos vamos a estar estudiando acerca del pasaje de Ezequiel 37. Ese es mi pasaje favorito de la vida, donde habla que huesos secos vinieron el Señor sopló vida a ellos y se volvieron un ejército fuerte y numeroso. Pero yo creo que también es un pasaje donde nosotros plantamos Iglesia Revoluciona. En un lugar de valle de huesos secos, sin esperanza, pero que Dios sopló aliento de vida y ese ejército grande y numeroso se levantó. Y yo creo que es lo que está sucediendo en esta iglesia. Amén. 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 Y eso, oigan, eso lo vimos el sábado pasado. 23 personas pasaron de muerte a vida a través del bautizo. Y eso es levantar huesos secos a través solamente del poder del Evangelio y del Espíritu Santo. Amén. Y yo quiero empezar de una vez. Mi amor, ¿se me puede agarrar aquí? Quiero empezar de una vez leyendo Ezequiel 37. Y hoy vamos a leer mucho la Biblia, porque vinimos a la iglesia, ¿verdad? Ni modo, hay que leer la Biblia. Pero hoy vamos a leer mucho la Biblia. Y quiero empezar de una vez en Ezequiel 37. Dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los valles que cubrían el fondo del valle, entre los huesos. Estaban desparramados en el suelo por todas partes, completamente secos. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí. Solo tú sabes la respuesta. ¿A quién le has dicho eso a Dios? En este lío que yo estoy, solamente tú sabes lo que yo voy a hacer. Solamente tú. Y quiero que saltemos al 11. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza y estamos perdidos. Quiero que cierren tus ojos ahí 5 segundos. Señor, te doy gracias por esta palabra. Padre, que esta palabra venga trayendo a nosotros convencimiento, Dios mío, claridad, pero que sobre todo, si tú nos quieres corregir, Padre, lo hagas a través de esta palabra, Señor. Dios mío, oro por cada corazón que está aquí. Oro para que tú traigas aliento y sobre todo soplo de vida, Señor. Que nuestros huesos revivan por tu Espíritu. En el nombre de Jesús, su iglesia dice, amén. Y yo siento que pasa algo. Cada vez que empezamos una nueva serie, como que el Señor dice, ustedes quieren hablar de eso. Ustedes quieren aprender de eso. Pues vamos a hacerlo pasar por eso primero. Entonces yo no sé si se acuerdan. ¿Quiénes se acuerdan de la serie que se llamaba Bailando en la Lluvia? ¿Quiénes bailaron en la lluvia en esa temporada? Salimos empapados. Y esa serie se trataba de una canción de nuestro amigo Daddy Yankee, donde dice, una canción que él dice, o lloramos en la tormenta o bailamos en la lluvia. Y en que basamos esa serie fue, tenemos que mantener el gozo en medio de la temporada. No importa la prueba, el Señor dice que nos mantengamos gozosos, firmes. Entonces eso mismo pasó. En esta semana Josué está pasando por un proceso y me dice así como que le salió del alma, yo me siento en el valle. Y yo, empezamos la serie en el valle. Ni modo que ya te tienes que comenzar a sentir en el valle, porque el Señor tiene que hacernos pasar muchas veces por el valle para que podamos entender. Y cuando hablamos del valle, hablamos de un lugar de oscuridad, un lugar de quebranto, de batalla, un lugar sin esperanza, de prueba, pero sobre todo un lugar donde nos sentimos lejos de Dios, donde decimos, Señor, yo no escucho tu voz. Señor, ¿y tú me estarás escuchando? Tú estarás escuchando lo que yo estoy diciendo. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo yo llegué aquí? ¿Cómo yo llegué a este valle? ¿Cómo yo llegué hasta este lugar? ¿Cómo mis huesos llegaron a secarse? ¿Cómo mis sueños se derribaron? ¿Cómo mi esperanza está muerta? Y cuando nos hacemos esa pregunta y entendemos que el valle de huesos secos, Dios mismo dijo que era el pueblo de Israel que decía que ya no tenía esperanza y que ya se sentía perdido. Entonces cuando leemos, este era el pueblo de Israel, este era un ejército del pueblo de Israel.
que se sentía sin esperanza, yo tengo que saber cómo llegaron hasta ahí. Así que para eso tenemos que ir un poquito para atrás. Leímos Ezequiel 37, ahora vamos a leer Ezequiel 6. Dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, oh hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Les dirás, oh monte de Israel, escuchen palabra del Señor Dios. Así ha dicho el Señor. A los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles, he aquí que yo mismo traeré contra ustedes espada y destruiré sus lugares altos. Los muertos caerán entre ustedes y sabrán que yo soy Dios. Pero dejaré un remanente de modo que tengan entre las naciones algunos que se escapen de la espada. Y cuando sean esparcidos por los países, entonces los que ustedes escapen se acordarán de mí en las naciones en las cuales hayan sido cautivos, de que yo los quebranté. Quebranté su corazón adúltero que se apartó de mí y sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos. Hay otra versión que dice, se acordarán de cómo me he afligido por culpa de su corazón adúltero y de cómo se apartaron de mí y se fueron tras sus ídolos. Sentirán asco de ellos mismos por todas las maldades que hicieron y por sus obras repugnantes. Wow. Yo no sé si para ti hay pasajes de la Biblia que son como, uy, eso fue Dios que lo dijo. Pero quiero hacerle un poquito de un contexto histórico de lo que estamos viendo aquí. Y lo que estaba pasando era que el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, el pueblo amado, el pueblo mimado, se olvidó de Dios durante siglos. Pecaban, se arrepentían. Señor, perdónanos, pero sabían que si no lo perdonaban lo iban a matar todito. Señor, perdona. Ahí estaba el Señor perdonando. Y otra vez, ¿qué hacían? Pecaban más y más y más, y mayor era el pecado. Hasta que una vez ya el Señor entonces lo que hace es que permite que el imperio de Babilonia los ponga en cautiverio y destruya a Israel. El Señor, por medio de Ezequiel, que era un profeta, comenzó a advertirle al pueblo de Israel: aléjense del mal camino, obedezcan mi mandamiento. Por amor, yo se lo estoy diciendo por amor a ustedes, obedezcan mi mandamiento. Y ni siquiera así el pueblo de Dios le hizo caso a través de las advertencias. Y la razón por la que Dios estaba tan dolido no era porque era una caída. A veces decimos, ay, que caí, pequé. No. La razón por la que Dios estaba tan dolido es porque deliberadamente, intencionalmente, sin temor ni culpa, pecaban en contra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces decidimos pecar en contra de Dios? Ezequiel 3:6 dice, entonces, si el de ahorita fue difícil, escuchen este: arrojaré los cadáveres delante de sus ídolos y desparramaré sus huesos alrededor de sus altares. Donde quiera que vivan habrá desolación y destruiré sus santuarios paganos. Y yo sé que estamos acostumbrados a escuchar a un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que perdona. Pero en pasajes como este nos damos cuenta de algo. Y yo creo que es algo que tenemos que hablar muy claro como iglesia. Dios es firme cuando dice: la paga del pecado es muerte. Dios no juega con el pecado. Desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis habla muy claro de que la paga del pecado es muerte. Y a veces queremos las promesas de Dios. Queremos que el Señor siga cumpliendo sus promesas. Nos promete paz, nos promete gozo, promete que vamos a tener una vida. Pero el Señor no puede, para ser justo, tiene que cumplir la palabra que te prometió de sus promesas, pero también tiene que cumplir que es un Dios que no está de acuerdo y no puede cohabitar donde hay pecado. Tiene que ser justo cuando dice que la paga del pecado es muerte. Y en pasajes como este podemos ver que habla de muerte física, porque el pueblo de Babilonia literalmente arrasó con los israelitas. Quedaron solamente un poquito de israelitas. Todos los demás, me imagino que al hombre, a los ejércitos los mataron. Quedaron quizás poquito hombres, mujeres y niños. Y cuando habla aquí de la muerte física lo vemos, pero también habla de una muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la separación entre el hombre y Dios. Y hay algo que, ¿por cuánto tiempo el pecado nos ha engañado? El pecado nos tiene engañado por siglos y siglos. Yo he escuchado gente que dice: yo no le estoy haciendo daño a nadie. Para justificar su pecado dice: pero es que yo no le estoy haciendo daño a nadie, todo esto es mío.
O sea, esto soy yo conmigo mismo. Si mientras yo esté haciendo bien al otro, yo soy una persona, mira, yo hago el bien por los demás. Sin embargo, la primera víctima del pecado soy yo misma. La primera víctima del pecado y de mi corazón pecaminoso soy yo misma. Porque daña mi relación con Dios, me distancia de Dios. El pecado hace que yo pierda sensibilidad al mismo pecado. Aparte de eso, también pierdo bendiciones de parte de Dios a causa del pecado y me destruye a mí misma. Yo hice una encuesta en Instagram. Ojalá que ninguno de ustedes la haya respondido. Pero si no, no me acuerdo de nombres, no vi nombres. Yo decía, le dije, no voy a ver nombres y respondan genuinamente. ¿Qué cosas sientes que son las principales que te hacen sentir lejos de Dios? ¿Qué cosas te hacen sentir lejos de Dios? Y como yo saco estadística de todo, ¿verdad? Me respondieron como 120 gente. Y de esas 120 personas, el 18% dijo, es que yo no saco tiempo para Dios. No soy intencional en tener tiempo de oración, tiempo de leer su palabra. Se me coge la hora, me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde y no me da tiempo. Y eso te aleja de Dios. Pero el 82% mencionó la palabra pecado. Yo no estaba hablando de eso. Yo simplemente hice la encuesta. ¿Qué te aleja de Dios? El 82% y cogí una lista de la mayoría de palabras que decían. Y era pecado no confesado y que sigo cometiendo. Pecados sexuales, fornicación, adulterio, pensamientos impuros todo el tiempo, pornografía, rencor en contra de alguien, envolverme en mi propia tristeza y no buscar ayuda. Y si se dan cuenta, el 99% de las cosas que nos alejan de Dios son pecados que no le hacen daño a nadie. ¿Pero a quién le hacen daño? A mí mismo. Por eso cuando dicen es que yo soy buena persona, no se trata de ser buena persona. Y es como siempre dice Josué, no venimos aquí para ser buenas personas. Venimos aquí para ser transformados por el poder de su Espíritu Santo. Por el poder de su sangre. Y hay cosas, ese tipo de cosas son cosas que por más que queremos, muchas veces no podemos dejar de hacer. Por más que queremos, no hay forma muchas veces de dejarlo de hacer. Y es igual que lo que dice Pablo. Por eso no es solamente, este mensaje no aplica para el 2025, aplicaba también para el año 3 después de Cristo. Dice Pablo en Romanos 7:19, quiero hacer lo que es bueno, pero no puedo. No quiero hacer lo que está mal, pero igual eso hago. Y ahí se enseña de que una lucha constante, todo el tiempo estamos en una lucha constante con nuestro pecado. Todo el tiempo estamos en una lucha constante. Y ahí llega el punto de que no se trata de una fallita. No se trata de la caída, como dicen. Se trata de que vivimos una vida de práctica en el pecado. Ese pecado que no le hace daño a nadie, pero cada vez nos lleva más lejos de Dios. A punto de que mata nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios comienza a descomponerse, a podrirse y por último a secarse hasta volverse huesos secos. No hay nada, no queda nada. Y viendo la historia del pueblo de Israel, uno se hace esa pregunta, ¿cómo llegaron a ese lugar de destrucción? Era un pueblo poderoso, con templo, quizá hermoso, con un ejército fuerte. Salomón era el rey del pueblo de Israel. O sea, que habla la Biblia que era el mayor reino, el rey más rico de todo el tiempo. ¿Cómo llegó a ese lugar de destrucción? Porque aunque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? También el pecado tiene consecuencias palpables, consecuencias reales. Y yo le dije a ChatGPT, mi best friend forever, le dije a mi amigo Chat, que me diera, yo le di una lista de pecados para que me diera consecuencias, de acuerdo al mundo, como las consecuencias no espirituales, yo le dije consecuencias en el mundo real. Y chequen esto, envidia y celos trae amistades rotas, tristeza, comparación, rechazo. El orgullo, la que más me llamó la atención fue quedarse solo. El orgullo nos hace que todo el mundo huya de nosotros. La fornicación, embarazo, aborto, confusión. Pero la que a mí me llamó la atención fue la culpa. Porque el enemigo lo utiliza para culparnos a nosotros. Por eso no le hacemos daño a nadie. Nos hacemos daño a nosotros mismos. Chisme, mal ambiente en casa, en la iglesia, división, el adulterio,
familias destruidas, niños sin identidad en sus padres, niños sin poder tener un hogar, una familia construida. La mentira constante, pérdida de amistades, conflictos, problema en el trabajo, la pornografía, adicción, aislamiento, dificultad para amar sanamente, el rencor, enfermedades físicas, insomnio, ansiedad, problemas familiares. ¿Quiénes saben que el rencor es una de las primeras causas de los problemas cardiovasculares? ¿Sabían eso? Eso no fue ChatGPT que me lo enseñó. Pero el rencor es una de las primeras causas de problemas en el corazón, porque el pecado también es palpable. Hay consecuencias del pecado y no hay que leer ni siquiera mucho la Biblia ni ser un teólogo. ChatGPT lo sabe. Hay consecuencias reales en el pecado. Entonces, cuando yo me voy a ver qué llevó entonces el pueblo de Israel a ese lugar de derrota, de soledad, de tristeza, de abandono, una vida dedicada al pecado. Causa número 1. Práctica constante de pecado. Una vida de pecado. Y a mí me pareció súper interesante. Yo me vi una historia de que en Alaska los campesinos matan a los lobos, oigan, de esta manera. Cogen un cuchillo y ese cuchillo de caza lo sumergen en sangre de algún otro animal y lo ponen fuera para que se congele. Vuelven otra vez, lo sumergen en sangre y lo ponen fuera para que se congele. Y al final hacen ese proceso varias veces y lo que hacen es que ese cuchillo se vuelve como si fuera una paleta de sangre. Van, la clavan en la nieve y cuando la clavan en la nieve, los lobos tienen un olfato, 800 veces mejor que el humano. El lobo de una vez percibe el olor a sangre y va y busca su paleta de helado. Ahí comiéndose el helado, es sabroso. Para el lobo la sangre es lo más delicioso del mundo. Y comienza a lamer el cuchillo. Lo va lamiendo tanto y tan rápido que la sangre se comienza a derretir. Y el cuchillo, la navaja del cuchillo comienzan a cortar su lengua. Lo que hace esto es que la sangre le parece tan apetitosa, tan deliciosa. Sigue lamiendo el cuchillo. Y al final se está lamiendo su propia sangre. Y el lobo termina desangrado. Wow. Ahora les digo algo, así es el pecado. Eso hace el pecado contigo y conmigo. Parece delicioso, sin culpa, sutil, placentero. Empieza siendo algo pequeñito, delicioso, una paleta hermosa y deliciosa. Sin embargo, nos lleva al valle de huesos secos. Hay una frase que a mí me encanta que dice, el pecado siempre te llevará más lejos de donde quieres ir, te costará más de lo que estás dispuesto a pagar y te tendrá por más tiempo de lo que deseas estar. Y como dijo, y eso lo vemos claro, Jesús lo dijo claro, ciertamente les aseguro, todo el que peca es esclavo del pecado. Todo el que peca es esclavo de su propio pecado. Y en Santiago 1, dice, oigan lo que dice. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Estos deseos dan a luz pecados y cuando el pecado se deja crecer, da a luz muerte. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la tentación que yo tengo es por mis propios deseos. Eso sí, eso quiere decir que el enemigo no me tienta con lo que tienta a Josué. El enemigo me tienta con lo que a mí me gusta. El enemigo siempre te va a tentar con lo que a ti te gusta. Y no hay nada malo en la tentación. Cuando nos sentimos tentados, no estamos pecando. Jesús mismo fue tentado. Jesús tenía tiempo sin comer. ¿Cuánto eran? 30 días. 40 días. 40 días Jesús tenía sin comer. Y se le apareció el enemigo y le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan si tú eres el Hijo de Dios. ¿Saben qué? O sea, Jesús no hubiera convertido esa piedra en pan. Lo hubiera convertido en un McDonald's. Delicioso. Sin embargo, ¿con qué contrarrestó Jesús esa tentación? Con la palabra de Dios. Y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando eres tentado, primero la palabra te manda a huir. No huir, no. Huir por la derecha. Corre. Y segundo, contrarresta la tentación con la palabra de Dios.
Amén. Ok, la primera cosa que llevó al pueblo de Israel a ese valle y que nos lleva a nosotros a ese valle es una vida de pecado. La segunda cosa, endurecieron su corazón. El Señor los llamó tercos y duros. Oigan, qué difícil cuando el Señor te llama, óyeme, tú sí eres terco. O sea, cuando tú tienes un niño que, oye, qué terco y qué duro. Y muchos de nosotros nos sucede eso. Omitimos las advertencias de Dios, las pasamos por alto. Y cuando escuchamos las advertencias de Dios, nos limitamos a llegar a lugares donde nunca jamás en nuestras vidas hubiéramos querido estar. Y yo lo veo, yo creo que es la forma más palpable de ver. Un hombre que comete adulterio y que le falla a su esposa, se separa, vive una vida, comienza a vivir una vida en soledad, se separa de los hijos. Oye, yo me imagino que esa persona dice, wow, si yo no hubiera hecho eso, perdí mi familia, perdí amigos, perdí relaciones, perdí mi casa, vino destrucción sobre mi vida, vino miseria sobre mi vida, si yo no hubiera hecho eso. Y una vez yo me acuerdo que estábamos, que ahí voy, o sea, una vez yo me acuerdo que estábamos en el parque con todos los niños. O sea, nosotros tenemos como, mis sobrinitos son como 14 entre toditos. Y siempre se nos ocurre llevarlos a los lugares juntos. No sé por qué no decidimos mejor separarlos. Pero ahí estábamos los 14 muchachos y uno intentando hablar. Y de repente yo agarro a Tiago, porque hay muchos columpios, y le digo, Tiago, si sigues pasándole por el frente a los columpios, te van a tumbar. Tiago me dijo, sí, mami. Él ni me escuchó, yo creo. Sí, mami, sí. Yo me volteé y de repente yo veo como que el mundo se puso en cámara lenta. No, gente voceándome, la gente mirando con los ojos grandes así. Yo nada más hice así, en mi mente yo dije, se partió la cabeza. Cuando me volteo, Tiago tenía un t-shirt como el de Mari, así de amarillito, bonito. El t-shirt de Tiago estaba rojo, así, rojo carmesí entero. Fue como que se le hubiera explotado la cabeza. A Tiago se le partió la cabeza. Bueno, no se partió, claro, pero parece que fue en un coágulo tan delicadito que literalmente la sangre explotó. Y yo agarré a mi muchacho porque había como una botica, una enfermería cerca del parque. Y yo iba corriendo con Tiago y el camino lleno de piedra y yo ahí con Tiago como con 60 libras. Y lo único que me salía por la boca era, yo te lo dije. Y a veces pensamos que somos más inteligentes que los niños. Qué tontos somos pensando eso. ¿Cuántas veces hacemos caso omiso a lo que el Señor nos quiere alertar? A lo que el Señor nos quiere advertir. Y terminamos llenos de sangre, con la cabeza partida. Y muchas veces, porque Él me culpó a mí, Tiago, yo no le terminé la historia. Tiago me dice, ¿por qué tú no me agarraste? No, yo no te agarré. Y muchas veces hacemos lo mismo. Nuestro dedo hace así. Porque tú permitiste esto. Porque tú lo permitiste. O peor aún, eso fue culpa del diablo. Y el diablo en una esquina. Yo, eso no fui. Pero los que nos lleva a eso es darle riendas a nuestros propios deseos y a nuestro propio pecado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber si estoy endureciendo mi corazón a escuchar las advertencias de parte de Dios? Número 1, cuando sabes que está mal y aún así lo sigues haciendo. Dice Santiago 1:22, no solamente escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, se engañan a ustedes mismos. No solamente escuchen, pónganla en práctica. Número 2, ¿cómo endurecemos nuestro corazón? Cuando no queremos ser confrontados por Dios ni por otros. Cuando te confrontan y tú dices, ay, pero que eso todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, pero el Señor te está confrontando a ti. Por tus propios deseos, tus propias tentaciones y por lo que tú caes. Tercera razón, ¿cómo saber si estamos endureciendo nuestro corazón? Cuando postergamos la obediencia. El enemigo no necesita que tú le digas que no a Dios. Al enemigo le basta con que tú le digas, más tarde. Ay Dios, yo lo voy a hacer, pero dame tiempo, que yo necesito
Es que yo necesito perdonar a esta persona, pero tú sabes que todavía no. Es que me hizo tanto daño que yo tengo que ver cómo que lo voy a hacer. Todavía no. Cuando tú dices, tengo que sanar ese dolor, sí, pero es que yo no estoy listo. A mí, mira, para que yo haga eso, Dios tiene que bajar y decírmelo. Dios tiene que venir. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, pero espérate, yo estoy pecando 2 veces. Porque yo estoy pecando porque estoy consciente que estoy pecando, pero también estoy pecando porque sé hacer lo bueno y no estoy cambiando. Entonces, al final, estamos siendo peor aún que el pueblo de Dios. Y a veces nos preguntamos, ay Dios mío, ¿por qué esta prueba? Ay, pero esto sí está difícil, ¿qué yo hice? Recuerda que hiciste. Postergar la obediencia es desobediencia. Si el Señor dijo, hazlo, no es para mañana, es hoy. Si el Señor dice, perdona, no es ahorita. Josué y yo a veces, ¿verdad? Porque somos esposos y hay discusiones. Y tú ves que yo estoy ahí, no le voy a pedir perdón porque él tiene que ser humilde de corazón. O sea, él. Y me da risa porque a veces yo leo hago mi devocional o lo que sea, y está ahí que sí, porque perdona al hermano. Y yo sí, pero ahora no. Ahora no, él tiene que ser humilde más tarde. O sea, la obediencia postergada es desobediencia. Amén. Ok, la última razón por la que el pueblo de Dios llegó al valle es porque Dios los amaba tanto como para dejarlos igual. Dios lo amaba demasiado para dejar que siguieran en su camino de autodestrucción. Porque si quedó un remanente, algo quedó del pueblo de Israel. Pero si seguían en sus malos caminos, tú y yo no hubiéramos sabido ni siquiera quién era el pueblo de Israel. Tú y yo ni siquiera hubiéramos escuchado la palabra del pueblo de Israel. Así que hemos visto el mensaje completo, las consecuencias de vivir una vida de pecado. La consecuencia de vivir sin arrepentimiento, sin confesarlo ante Dios, que nos aleja, nos aparta, nos mata, nos destruye. Pero quiero que sepan que también la prueba Dios la utiliza para transformarnos. Las pruebas nos transforman. Y en Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos, tengan por mucho gozo cuando pasen por pruebas de todo tipo, porque esas pruebas hacen que su fe se fortalezca, que su fe se haga fuerte, hasta que estén maduros y completos sin que les falte nada. Dios llevó al pueblo de Israel al valle porque todavía tenía un plan con ellos. Dios te ha llevado a ti a un valle desierto y oscuro porque Dios quiere transformarte. Dios quiere hacer que tu carácter sea más y más como el carácter de Cristo. Y eso lo que hace es que nos da esperanza. A mí me encanta una frase que han usado mucho en las iglesias últimamente. Y es, Dios te ama tal y como eres. ¿Quién la ha escuchado? Dios te ama tal y como eres. Ahora, aquí en re le pusimos una coma. Y dice, Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto que no quiere dejarte igual. Amén. No quiere dejarte igual. Y eso lo vemos que fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Dice en Ezequiel 36, les daré un nuevo corazón y les pondré un espíritu dentro de ustedes. Quitaré ese corazón de piedra, ese corazón duro, terco, y le daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que sigan mis decretos y sean cuidadosos en obedecer mis instrucciones. El Señor nos lleva al valle para sanarnos. El Señor nos lleva al valle para corregirnos, para capacitarnos y para prepararnos de lo que Dios tiene para nosotros. Así que hay una pregunta. Estoy en el valle, pero ¿qué me trajo al valle? ¿Mi desobediencia? ¿O es que Dios quiere aumentar mi fe, fortalecer mi carácter? ¿Qué me trajo al valle? Y la única forma de saberlo son 2 cosas. Número 1, pídele al Espíritu Santo que te dé discernimiento. Él revela a nuestro corazón si es una corrección o si es una prueba. Y número 2, revisa entonces
ahí como tú te sientas y hace como un diario. Señor Jesús, vengo ante ti a escribirte esto. Revisa si has pecado y si fue así, confiésalo, arrepiéntete y apártate. Y arrepentirnos es, iba hacia este lado, este era el camino donde yo seguía, pero ahora yo me arrepiento y doy la vuelta y corro a Jesús. No es lo que quiero, porque este camino es bueno, porque sentí ese pique con alguien y guardar ese rencor hasta que Cristo venga, se siente momentáneamente bien, pero arrepentirme es, dejo eso atrás, ahora le entrego. Hay algo que aprendimos en el día de victoria, siempre aprendimos algo nuevo, y es que cuando nosotros sentimos ese deseo de que se haga justicia, cuando se lo entregamos a Dios, no es que estamos dejando a un lado de que se haga justicia, porque la palabra dice que Dios es un Dios justo. Pero ahora estamos dejando la justicia de nosotros que teníamos en nuestras manos, se la estamos poniendo al Dios justo, y ahora yo estoy siendo ligera. Ahora yo sigo mi camino ligera. Y estoy poniendo entonces mis cargas, mis preocupaciones, la justicia que yo quiero, se la estoy poniendo en manos al Dios que todo lo puede. Amén. Entonces, confesar, apartarnos y arrepentirnos. Y para terminar, pareciera que estos huesos se fueran a quedar ahí, en el valle, tirados, como se ve en esa imagen. Yo no sé, pero para mí es el pasaje más tenebroso de la Biblia completa. Pero pareciera que esos huesos se fueran a quedar ahí tirados para siempre y que no hubiera forma de que revivieran. Y me hubiera encantado terminar como el pasaje completo, pero hay que darlo por cucharita, porque son 5 semanas. Si sigo y revivo lo muerto, se acabó la serie. Pero me hubiera encantado, y Josué la va a terminar, va a avanzarla el domingo que viene. Pero para no dejarlos con la intriga, oigan qué dice Ezequiel 37. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre. Profetiza al Espíritu y dile, esto ordena el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Y yo profeticé tal como lo había ordenado, y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. Y como toda la Biblia, yo no sé si lo sabías, pero toda la Biblia es acerca de Jesús y el plan de redención que Él tiene para ti, para mí, y el plan de salvación. Dice en Efesios 2:4, pero Dios, tan rico en misericordia, que nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, a pesar de que estábamos en el valle de huesos secos, Él nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y entre paréntesis, esta versión dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, y no tenemos ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Eso quiere decir que no se trata de ser bueno. No se trata de ser bueno, porque si se tratara de ser bueno, tuviéramos mérito en ser buenos. Se trata de que su sangre nos justificó. En la cruz, sea yo el mayor pecador del mundo, mis pecados fueron totalmente limpios, borrados y tirados al fondo del mar por su gracia, por su regalo. Y sigue diciendo, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos obra maestra de Dios, y Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Quiénes vivían así? Sin Dios y sin esperanza. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y a mí dar un aplauso al Señor, claro. A mí me sorprendió algo, y fue, yo nunca había visto este pasaje de esta manera. Es mi pasaje favorito desde que tengo quizá 14, 15 años. Valle de huesos secos, donde el Señor sopló vida y lo que estaba muerto, mis sueños, mi propósito, mi plan, se levantó. Pero yo nunca había visto este pasaje de esta forma. Así como Dios, el Espíritu de Dios vino a través de una palabra de Ezequiel para traer vida a un ejército muerto. En Juan 20:22 dice,
Y yo no sé si a ustedes le hace clic, pero oigan esto. Entonces Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Así como a través de esa palabra de Ezequiel trajo vida a un ejército muerto y destruido, el Espíritu Santo vino a traer a nuestras vidas sin esperanza, a través de la sangre de Cristo, aliento, pero de una vez y para siempre. De una sola vez y para siempre. Y así como a través de Ezequiel, de ese profeta, se restauró la identidad del pueblo de Dios para que otra vez fueran un ejército fuerte. Asimismo, a través de la sangre de Cristo, Él nos restaura nuestra identidad como hijos de Dios. Ahora Él nos llama hijos. Somos adoptados por medio de la sangre y sopla aliento de vida de una vez y para siempre. Y Jesús cumple la profecía dando vida nueva y permanente por medio del Espíritu Santo. Ahora soplando vida y perdón. Ahora soplando vida y redención. Vida y salvación. Para que tú la recibas una vez permanentemente y tu vida reviva para siempre. Ya no hay vuelta atrás. El Señor trae Cristo, por medio de su sangre, trajo vida permanente para nosotros. Amén. Ponte de pie, iglesia.